Y... ¡acción! Cojo y estoy en Cádiz, estaba, y claro, yo te digo, toda la sentina de abajo de la cocina no tenía ni registros ni nada, yo le hice los registros. ¿Cómo es posible en un barco de acero que no tenga registros? Tiene que tener registros, o sea, todo el... Pero tu plan es desmontable. Sí, porque... El mío no, ¿eh? Ya, pero el mío era muy poquito desmontable. O sea, quiero decir que tenía 3 o 4 registros y ya, yo le he hecho un montón. O sea, ahora se levanta todo para ver todo el suelo, pero toda la parte de abajo de la cocina estaba hecha un puto desastre. Aquí tampoco, este tampoco se levanta la cocina. Claro, No se levanta nada. claro, pero este es de plástico y te da igual. Pero es que yo levanté, cuando vi lo de la cocina, está todo lleno de corrosión, de óxido, tuve que estar quitando, dando martillazos, quitando todo, y en una de esas, ya, todo limpio, todo, digo, pues esto ya, perfecto. Y estaba en el puerto, no sé si en el puerto de Porto Cherry, yo creo que estaba. Sí, claro, iba a, luego, luego le eché el ferronet, el ortofosfórico. El óxido, lo que sea, es que quedara. Y luego ya le di... Ahora está perfecta la sentina, tuve mi sentina, está toda seca, está perfecta. Bueno, pues en una de esas justo estoy picando, estoy quitando todo el óxido y ya vi que había una zona justo debajo de la cocina que tenía un crátercillo. Empieza a picar y de repente, esto era por la noche, un día, y empieza se cuela el martillo. Empieza a entrar una gotita de agua. Hostia puta. Empieza a entrar agua. ¿Qué cojones ahora? Esto es... Ya, acojonado, digo, se va a hundir, se hunde. Claro, se hunde, es una gotita de agua, ¿no? Pero claro, ya estaba... llamé a 2 varaderos a ver si me sacaban el barco al día siguiente, total, que al final sí, lo sacamos. Al día siguiente, a los 2 días, sacamos el barco. De hecho, dejó de entrar agua porque yo creo que la propia pintura de fuera volvió a hacer placa y volvió a pegarse y ya no entraba agua, ¿sabes? Pero, ¿por fuera? Sí, yo creo que la pintura de fuera, la misma pintura, cuando le di... era un puntito, ¿sabes? O sea, había como un cráter, pero un puntito que era un agujero, estaba perforado. Era una válvula. Y yo creo que la propia pintura se volvió a pegar de fuera y se quedó otra vez sin salir. Pero claro, yo vi eso y, joder, esto era al poco de comprar el barco, ¿no? Al poco. A lo mejor tenía ya el barco 2 años, algo así, en mis manos. Y claro, me volví loco, digo, oye. Entonces llamé a varaderos, tal, me saquéis al barco, me tenéis que sacar el barco inmediatamente. Me sacaron el barco y ahí le soldaron una chapa de acero que se puede ver debajo de la cocina, ya está pintada, está todo con una chapa de acero así. Como esa zona no he vuelto a encontrar ninguna en toda la sentina, claro, pero ahora la sentina está bien. El otro día, con la bomba del váter, una puta cascada de agua cayendo en la sentina. De abrir la bomba ya estaba... Pero por fuera de la caja, de la caja esa que tienes. Sí, por todo. Caía con el váter, caía abajo la sentina que la tengo perfecta. Ah, claro, porque tu váter no da a la ducha, no da a otro desagüe, no. el tuyo va directamente al casco, al barco. Claro, si entra el agua que cayera en el baño, cae a la sentina de delante, que está cerrada, porque antes todas las sentinas de este barco coincidían en el pozo, que yo ahora lo transformé en un depósito de diésel. Pero claro, ahora ya no, ahora están cortadas, las he cortado y están, o si hay que caer agua, se queda ahí. Pues tiene que estar sin agua siempre, de hecho están secas siempre. Y el otro día cayendo agua con una puta cascada, y yo, no sé, tengo que vender el barco, voy a vender el puto barco, voy a comprar uno de plástico, que no tenga que estar pendiente de estas cosas. Pues este tiene todo el plan, que solo se quita la madera de la puerta y todo el plan no se puede desmontar. Entonces cuando vino Giorgio a mirarlo para levantar, para barnizar, claro, como solo se quita la madera del frente, es verdad que yo no tengo podridos ni tengo tal, porque todo el agua se va hacia un pozo que está ahí justo, que cuando quitas la mesa se ve un pozo delante de la quilla, o sea, delante de la quilla está... ¿Y ese tiene bomba?
delante de la quilla del depósito de agua, que es la quilla, o sea, imagínate que el depósito del agua es cuadrado en la quilla, ¿no? Cuadrado. Pero en la proa del depósito de agua tiene una punta. Ah, sí. Entonces ahí es un mamparo anticolisión. Ah, Otro. Entonces, no, otro, pero con ese te hundes. O sea, una cosa es aquel de proa y otra cosa es este que está aquí abajo. El que está aquí abajo, si rompiera, se llenaría ese mamparo anticolisión que con una bomba de achique sacas el agua, ¿vale? Y no se te rompe el agua dulce, o sea, sigues teniendo agua dulce. Pero no se puede abrir nada, no se puede desmontar nada. De hecho, ahora cuando me ponga a barnizar el suelo, voy a meter una bomba ahí, no se sabe, en el centro del barco. sí. ¿Te acuerdas cuando en Menorca se me metieron aquí? Sí, claro. Pues eso le dije a la gente que se lo iba a contar, que a lo mejor se lo contaba. Que sepáis que este vídeo no monetiza, porque como está la música de fondo, copyright. A mí lo de Menorca me pareció extraordinario, porque yo hubiera vuelto. Y a mí me pareció increíble que tú dijeras, no, seguimos, que no hay problema, y tenías el barco inundado de agua. Salimos de Menorca, de Fornells, y vamos a hacer una travesía larga desde Menorca hasta Cerdeña. Y cuando salimos por la mañana, joder, eran muy temprano, eran las 5 de la mañana o las 6, salimos súper temprano, calculamos 3 días y 2 noches, o 2 días y 1 noche, o algo así, ¿no? El caso es que, joder, cuando estoy medio dormido aquí en pijama, y a la hora o así, digo, voy a mirar el motor. Y levanto la tapa y el motor está inundado de agua. Inundado, o sea, hasta la mitad de todo esto lleno de agua, no sé, 200, 300, 400 litros de agua. Entonces me meto con un cubo a sacarla, yo me pongo aquí, sacaba cubos aquí, Marí los tiraba por la borda, y así sacando agua. Javi por la radio, digo, Javi, tío, no te vayas muy lejos, que me estoy hundiendo. Porque claro, en este momento, primero era muy temprano, no se me había ocurrido nada, solo sacamos el agua y ya está. Pero nada, secó la sentina, el agua se va, las bombas la sacan, yo con los cubos. Y después no sé, a la media hora otra vez, vuelvo a abrir y vuelvo a ver el motor inundado. Digo, no, tío, me hundo, o sea, pero esa vez ya se me ocurrió probarla. Y dije, joder, es agua dulce, pero ¿cómo es posible? Es agua buena. Joder, no me hundo. Vale, entonces, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué hace tanta agua aquí? Y es que se había salido una manguera del termo y todo el agua del depósito, la bomba la estaba tirando aquí. Y no oíamos la bomba de presión en marcha. Con el motor no oíamos la bomba y la bomba estaba sacando agua del depósito y tirándola aquí. Qué desastre. Nada más salir, es que estas cosas además sales, lo tienes todo preparado durante meses y sales y ya está, toma por culo. La primera salida y tiene que haber algún problema seguro, es lógico. Un desastre, tío. Casi que Tienes sí. que comerte esto, porque yo no me los como. Tío, No me gustan. pero si están buenísimos, No, lo que pasa es que es demasiado. Yo me como el bizcocho este. Joder, pero están que te cagas. Pues sí, hombre. De todas maneras ya te digo que quiero un barco de plástico. No te creo. Tenemos pendiente hacer el vídeo de los barcos de acero y barcos de plástico, Ya. tío. Si no fuera porque le he hecho tanto a Regina, lo cambiaba por uno de plástico. No, tío, yo te disuadiría. No, tío. No puedes hacer eso. Claro, tú lo que pasa Eso es un disparate. es que siempre tienes ahí el barco de acero al lado ahí que está con los chorretes y eso te mola. Para cebarte la desgracia ajena. Me tendría que desmontar todo lo que compro, bueno, la fotografiadora desde luego, o sea, me la llevo A casa. pero 100% que me la llevo. Esa te la llevas a casa, toda en Madrid. Para potabilizar el agua del grifo. Pero vamos a ver, yo lo que Creo que el digo, mantenimiento pero, es por ejemplo, te voy a agarrar.
Bueno, Tú eres el todo un día aquí comiéndome el cacharro ese. Tú eres el estandarte nacional de los... bueno, después no, al mismo nivel de Enrique. De Enrique Sinbad, lo vamos a nombrar en el vídeo. Que va. Estás ahí al mismo nivel, incluso un poquito por encima, eres el estandarte nacional de los barcos de acero. ¿Cómo puedes decir eso, tío? Se está cayendo un mito. No, tío, el mantenimiento del barco de acero es... Mira, tú y yo trabajamos igual. Estamos todo el puto día trabajando en los barcos, o sea, y no es porque el tuyo sea de acero y este de plástico. No sé, pero... No, porque tú haces mejoras en cosas que yo podría hacer mejoras que no puedo porque tengo el tiempo ocupado quitando óxido. No mientas, lo tienes tocando la guitarra. Es un rollo, no sé, yo creo que el barco de acero, si no es para... porque tengas un plan de navegación realmente extrema, tío, de irte a los polos, no, ahora mismo no lo veo. O sea, hay barcos muy buenos de plástico que no requieren tanto mantenimiento, yo creo. Es un rollo. Es un rollo. Psicológicamente me acaba minando la moral del capitán. Sí, totalmente. Yo creo que sí. No lo sé, yo creo que son barcos que están hechos para... Pues mira, el programa que estamos viendo de la Flora Astral son barcos que están hechos para eso. O sea, realmente yo creo que entre trópicos efectivamente no tienen mucho sentido. Pero si quieres un barco sin límites, está claro que un barco de acero no los tiene, un barco de plástico. Yo, por ejemplo, con este, tío, yo no iría. O sea, yo creo que sí, no iría. Yo creo que sí puedes ir. No, si poder ir, a lo mejor podría Creo ir que no tendrías- y hundirme allí. No, creo que podría tener los mismos problemas que podría tener yo. No lo creo, ¿eh? ¿Qué Que dices? sí. ¿Tú no has visto la prueba esa tan famosa que hay en internet del Deller ese antiguo estrellándolo contra, no sé si es contra un espigón, me parece que es? Sí. Y una y otra vez a todo motor. ¡Pumba! Y pumba y pumba. Nada, tío. No hacen nada. Ni una muesca. Aparte que realmente llevan una pintura, originalmente, todos estos barcos, igual que el mío, igual en la Sentina, bueno, en la Sentina se ve muy claramente porque hay partes casi toda la Sentina, bueno, casi toda, hay partes que tienen todavía este recubrimiento, no sé, Enrique lo sabrá, yo no sé tanto de esto, pero que le dan sobre todo en Francia en los barcos, y era muy bueno, no sé, lo he comentado algunas veces. En fin, lleva un recubrimiento que luego cuando le sale óxido tú tienes que llegar al acero, lo dejas en el acero limpio y ya le das pues el mini o lo que sea y le vuelves a dar ya no es lo mismo, tío. Ya es mucho más delicado, ya vuelve a recidivar, como decimos nosotros en medicina, se dice recidiva, que es que vuelve otra vez. Pero como que le meten de fábrica, dices, a las planchas. Sí, claro, además están Un tratamiento de estos con metal que se pega a la pintura. están chorreados, y además es que están chorreados, tú no puedes chorrearlo y ya la pintura no se va a pegar igual. Y luego además tiene el tratamiento efectivamente, no sé cómo es, que es distinto, es una cosa que no es tan fácil cargársela con los años y los años. Este barco tiene ya 30 años y así, pero ya no es lo mismo. Y Enrique me lo comentaba, me decía, es que no es lo mismo, cuando llega al acero y ya tienes tú que arreglarlo y tienes que darle la primera capa, la segunda capa, ¿no? Ya no es lo mismo, ya puedes tener problemas. Y bueno, está perfecto. ¡No, tío! Eso lo voy a cortar, ¡Aupa, los Tupperware! Nosotros no podemos decir eso, tío. Nosotros somos los estandartes de los barcos buenos, barcos de acero, barcos resistentes, duros. ¿Cómo podemos hablar de los Tupperware, tío? Muerte los Tupperware. Mandamos un saludo, Fernando, Alberto. Nos sentimos en el alma. Tenemos que hablar de las sensaciones que te da un barco de acero cuando navega. O de las... Sí, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces tú has dado pantocazos? Das. Sí. Yo también he dado algunos, muy pocos. Aquí por ejemplo, cuando pasamos el otro día por Yo creo Cos, que doy más pantocazos que tú por el diseño de... Bueno, mi orza es parecida a la tuya, pero no sé por qué, a lo mejor el tamaño del barco... por la velocidad, tú vas más rápido que yo.
sí. La velocidad... Pero no tiene nada que ver como... ¿Tú te acuerdas cuando en el Jónico hemos visto los barcos de charter que volvían aquel día que nosotros íbamos a Galaxy? Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas que Ya, veíamos barcos sí, sí. y los veíamos a una milla y oíamos los pantocazos? Una pasada. O sea, subiendo a motor contra Sí, el mar. sí, sí, sí. ¡Buah! Qué barbaridad. Yo creo que es que lo intento hacer eso y no puedo hacerlo. O sea, no... Hombre, también la sensación de que se va a desmontar el barco en cualquier momento y que vas a hundirte en 2 minutos, estás en el fondo del mar. Pero tú has navegado en Tapper. ¿O no? A ver, que recuerde... Hombre, por ejemplo, el barco que yo tuve el primero era un tupper, como tú llamas, pero era muy pequeñito, quiero decir, era un No, pero, barco de 6 metros. pero era un barco de pantano. Era un llano. Claro, pero ahí no había olas. No, no había olas, es verdad, es completamente distinta la navegación. Pero así un barco que digas... No, pero yo... No voy a decir marcas ni bueno, modelos, sí, que sí. tenemos muchos amigos que luego se enfadan y me lo dejan ahí en Sí. los comentarios y me dicen cosas feas, se enfadan. Pero... Sí, ahora recuerdo que sí que he navegado, pero tampoco recuerdo mucho porque estaba muy bien, la meteo era buena. Pero fui con un amigo en Cádiz, con su llano, un llano de última generación entonces, hace ya unos años, de Rota al a Puerto América, justo en el otro lado de la bahía, pero nada, muy poquita navegación. Navegaciones largas en Tupperware yo no he hecho, ¿no? Pues yo he navegado, por ejemplo, en el barco de Edu, que es un Moody 33, 34... No, 35 es el suyo. 35, Sí, 35, sí. Un Moody 35 y... Pero eso es un barco pesado. Pero es un antiguo. barco bueno, sí, es un barco sí. antiguo. Y también he navegado en el de Javi, el que era del de Javi, que era un barco americano, era un Irwin. Ah, bueno, eso tiene una mazacote, pintaza también. sí, era un mazacote. También bañera central, esos Sí. son bañera central americanos, ¿no? Sí, O- sí, americano, un mazacote de barco, era una Sí, bestia. sí. Entonces, claro, no en Tupperware sí, solo en este que te digo, pero muy poquito. Ya no de los nuevos, pero no sé, la sensación esa de que se va a desmontar el barco no la conozco. Yo sí. Yo porque nosotros teníamos... Yo, por ejemplo, me he dedicado a llevar barcos a la Feria Náutica de Palma, por ejemplo. Y bueno, no tengo algunas anécdotas contadas ahí en el blog, pero hay una muy graciosa. Voy a decir la marca porque es que me da igual. Me tocó llevar un Barbaria, porque ya les llaman Barbarias, ¿no? Es un modelo de Tupper, se llama Tupper Barbaria. Y joder, pues nosotros contra más barcos llevábamos a Palma, pues más dinero nos pagaban, porque dejábamos un barco en Palma, íbamos al aeropuerto, volábamos a Francia, en Francia cogíamos otro barco, volvíamos y nos daba igual tal, de hecho nos daba tanto igual que ni mirábamos la meteo, o sea, llegábamos al barco y le metíamos el motor a fondo, si se podía ir a vela íbamos a vela y a motor, y si no se podía ir a vela íbamos a motor solo, sí, pero había que ir rápido, ¿no? Y entonces me acuerdo de una travesía con un barco de estos, y se empezó a abrir la cubierta, o sea, por la parte de proa, en el camarote se empezó a levantar la cubierta. Y entonces yo llamé al que me estaba esperando el barco en Palma y le dije, oye, mira, si sigo a este ritmo yo no creo que llegue el barco porque se está desarmando. Y me dijo, afloja un poco. Y yo le dije, si aflojo un poco, me pierdo llevar otro barco, me tienes que pagar el doble. Porque claro, Dios, afloja un poco, vale, el barco va a llegar, pero yo me pierdo llevar otro. Y me dijo, sí, no te preocupes, tal, tú intenta que venga lo mejor que pueda, me dijo. Y efectivamente, pues lo llevé allí a Palma y tal. Pero bueno, ahí, y llegó y... Llegó de una fiesta. Llegó montado todavía. Llegó allí lo que... ¿Qué pasa? Sí, y luego también nosotros tuvimos un Tupper. Sí, yo tuve un Tupper. Un Dufour 36. Lo siento, Ángel. Sabe que tú tienes uno. Y la verdad es que viniendo un día en una travesía de Cerdeña, interrumpo este vídeo para deciros que ayer me ha llegado este paquete. Este súper paquete. Y que será el próximo brico. Vamos a ver. A ver.
ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Ostras, ¿qué será? ¡Pam! ¿Sabéis lo que es, no? Pues a muchos sitios de los que vamos, este es un alternador de mi motor Volvo. No es el original, pero haya tardado 1 mes y medio en llegar. ¿Os imagináis que se rompe el regulador, o se rompe el alternador, se rompe la polea, se rompe cualquier cosa y estoy 1 mes y medio en un fondeo o en un puerto o sin poder por un alternador? Llevamos uno de recambio. Volvíamos a trabajar, habíamos estado de vacaciones y pues eso que estás esperando y la meteo no es buena, pero joder, tenemos que llegar al trabajo y que dejamos el barco aquí, ¿no? Sí. Al final dices, venga, va, voy. Y salimos y nos tocaron, no sé, 12 o 14 horas de motor, con ola de proa de 1 metro, 1 metro y algo, y era mi barco, o sea, que te quiero decir que no era uno de aquellos de charter, Sí, sí, sí. era uno que yo lo iba cuidando para que no Sí, tal sí. y que cual, y el ruido era espantoso. De hecho se llegó a mover tanto que empecé a tener una fuga de agua. Me entraba agua por el ¿cómo se llama el cacharro ese, tío, que llevan los tuppers? ¿Qué cosa? El motor es en la cola, el sail drive. Ah, sí, tenía sail drive. Tenía sail drive, mi barco tenía sail drive. El motor se movía tanto, con los porrazos y las horas y tal, empezó a entrar agua por el sail drive. Qué miedo. Sí, sí, mucho miedo. Entonces en esa navegación tomamos la decisión de decir, mira, es verdad que hay barcos, pero es verdad que no hace falta, no lo voy a decir. No me atrevo, que luego me caen comentarios como balas. No lo voy a decir. Me abstengo. No sé. Claro, la verdad que no conozco, la sensación esa no la conozco, porque claro, el barco nuestro, pues fíjate, das pantocazos y lo único que notas, o piensas es, joder, el palo está, cuando pum, una ola de esas grandes que metes la proa y tal, y el palo dices, hostia. Pero yo creo que son vibraciones, no es, o sea, tu barco es un uno, es un todo, es como el moco de King Kong, o sea, es una cosa compacta y dura, ¿no? Claro, o sea, absolutamente, ¿no? Te aseguro. Claro, no conozco la sensación esa de que del barco, no la conozco. Yo conozco la sensación de mi barco, claro, que efectivamente es como pues, un matacote que va en el mar y ya está, ¿no? Solamente eso, cuando algún pantocazo sí que es verdad que el palo piensas, joder. Es cuando te empiezas a plantear la resistencia de los materiales, de los obenques y todo eso, dices, esto realmente funcionará, ¿no? No se romperá, pero no, la sensación de ir andando por la cubierta, la sensación de andar esa por la cubierta y que estás dentro del barco y que no te sale bien andar por la cubierta, el barco no se nota, claro. Esa es otra, eso es otra cosa de los tuppers. Para mí un barco que te subes por la borda, ¿te acuerdas cuando se subió nuestro amigo Ale en tu barco? ¿Eh? Alessandro, un saludo, Luciano y Lu y Ale. Alessandro es un tío muy grandote, ¿eh? Sí, sí. Ha sido la única vez que yo he visto escorar tu barco. O sea, no, esto tengo que contarlo aquí. O sea, estaban como es un italiano absolutamente contundente, ágil y fuerte, pero contundente. Entonces nos pusimos Javi y yo pensando que tendríamos que ayudarlo, estábamos en un fondeo, para subir del dinghy al barco. Y claro,
yo con Javi siempre lo he conectado, siempre lo hemos comentado, que un barco en el que caminas por la borda y cruje o se escora, eso no es un barco, eso es un bote. Es un bote, es un cacho plástico, es un cacharro. Entonces, joder, esa sensación, Ale se agarra al candelero, pone un pie, pone su peso en el tal, y el barco de Javi hace... ñic, y nada, 3 centímetros. Pero dijimos, hostia, es la primera vez que veo a tu barco escorando porque... Sí, sí, sí. Y eso en un tupper pues pasa siempre, ¿no? Es lamentable, pero es así. Ostras, aquel día estuvimos 10 en mi barco, que ya se dice pronto, era una barbaridad. Una reunión... Os dejo una foto para que lo veáis. 10 personas en un 38 pies de diseño antiguo que no tiene espacio. Esa es otra, los camarotes. O sea, los camarotes que los astilleros de las marcas generalistas meten en un barco de 12 metros. Te meten 5 camarotes con 5 aseos y 3 conejeras. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo O sea, demonios se puede hacer eso? ¿Dónde? ¿Cómo cabe eso? yo lo contaba ayer, cuando estaba instalando el filtro, le decía a la gente, estos barcos, aquí te hacen un camarote. Sí, O sea, aquí absolutamente. te hacen otro en donde tengo el motor No, y otro donde tengo la moto. Donde, O sea, donde tienes el motor, ahí caben lo menos, eso es para meter 10 una o cama de 12 matrimonio con un baño aparte mínimo, completo, mínimo. con jacuzzi. Mínimo. Esto, en algún momento hemos perdido el norte, sí. Es la oferta y la demanda, lo que quiere la gente, macho. Muy fuerte. Bueno, ¿tienes algún pro de tu barco de acero, tío? Porque este vídeo no sé si lo voy a publicar algún día, no lo sé. No sé si cuando lo vea mañana diré, joder, esto no se puede poner. Esto es un disparate. Pero claro, algún pro tiene muchos pros los barcos de acero. Este vídeo se va a titular Barcos de acero contra barcos de fibra, barcos de plástico. Le voy a poner plástico porque a Enrique le gusta definir las cosas. Cuando yo digo que un barco de acero es un barco de hierro, le gusta decir, pues tú no tienes un barco de fibra, es un barco de plástico. Vale, yo asumo plástico, pero de aquí en adelante los barcos van a ser de hierro. Hombre, pros ya te digo, yo creo que en realidad si no tienes un plan de navegación realmente... Si no tienes un plan de navegación realmente extremo... Pero hemos hecho muchas navegaciones nocturnas en las cuales, joder, la amenaza de un objeto flotante está ahí. Ah, no, vale. Entonces, cuando tú te vas a dormir por la noche Sí. navegando, te vas a echar una siestecilla, cuando las hemos hecho juntos me refiero que yo duermo un rato o duermes tú y tú vigilas los dos barcos y tal, ¿no? Claro, tú te vas a dormir mucho más tranquilo que yo. Bueno, yo creo que Marcos exagera, esto está claro, porque este barco es un buen barco y si yo tuviera un barco de plástico, desde luego sería algo como esto. Pero sí, es cierto, o sea, vamos a ver, pero no me doy cuenta porque ya lo vivo, entonces... Claro, pero si tú le pegas a un tronco en un sitio jodido entre cuadernas y... Hostia, a mí me hace un agujero, ¿eh? O sea, No lo sé, no lo creo, pero bueno, no lo sé. sí que es verdad que, a ver, yo tengo la tranquilidad que no me va a pasar lo que le pasó a Robert Redford. Cuando se dio contra pues el no lo sé, contenedor. si le pegas al canto del contenedor, tío, ahí tu tío, aquí aunque tengas el barco de acero, tío, es que encontrarte un contenedor en el océano es que tiene mucha pena. Y darle en toda la esquina, en tu costado más débil, también es muy difícil. Yo diría que es casi es más fácil que te toque el euromillón que te pase eso, o que te caiga un rayo es más fácil a que pase eso, pero bueno, sí que es verdad que yo ya doy por hecho, o como es lo que he vivido siempre en el barco este, antes de este solo tuve un Sanfas 20, el pequeñito, el llano del pantano, pues la verdad es que siempre he ido con este barco y ya a lo mejor no aprecio las sensaciones que transmite el barco, que efectivamente son de seguridad,
Pero la verdad es que me mata el mantenimiento. El mantenimiento del barco... Y yo creo que Pero porque no cada se vez la- estoy no se- más mayor y tengo menos ganas de trabajar. No se lo achacas, eso, sí, yo creo que hay que achacárselo. Pero ahora tú imagínate un tío joven, con toda la vida por Sí, delante, con toda la ilusión. con 25 o 30 años, como cuando tú compraste Regina, Entonces sí, que claro. tenías todos los pelos Sí, negros, claro. tu larga melena. Entonces a lo mejor sí que... Claro, entonces no ves, el trabajo no es un impedimento, es un... Es gratificante sí, incluso. no es un freno, es un... No lo sé, no lo sé. Ya, a mí me cansa, ya la verdad es que estoy quemado, bueno, no sé si decirlo quemado, pero me cansa lo de tener que estar cada 2 por 3 con el mantenimiento del barco. Por eso, bueno, sí que es verdad que, bueno, tendrá sus ventajas, pero no... No creo que te libras con un barco de... Con un barco de plástico no te libras en el sentido de que mantenimiento hay que hacer. Ah, O sea, eso está vale, claro, tú, sí, tú seguro. haces un mantenimiento que es... tú haces un mantenimiento que es el de los churretes o cuando se pica algo y tal, y el lijal, el minio, tal, el cepillo y tal. Vale, es un trabajo. Pero, por ejemplo, la gente que tiene un barco de fibra y lo quiere tener blanco reluciente, no yo, que Amel no ha hecho un barco blanco en su vida, muy No, acertadamente, mejor, vale, mucho correcto. mejor, seguro. Pero por ejemplo, si tienes un barco, cualquier otro barco, que son de estos blancos que vemos por ahí, si lo quieres tener blanco, Sí, ya. joder, hay que darle Queda máquina, mate, queda mate, pero... Hay que darle máquina, hay que darle pulimento, hay que currar también, o sea, no es moco de pavo. Es verdad que lo haces si quieres. Si quieres, esto es. No, no Claro, es vital, en no el de es- acero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si no va peor y la has fastidiado. Entonces, pues bueno, no lo sé. De todas maneras, después de todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el dinero que se le ha puesto al barco, sí, luego al final, cuando pienso voy a cambiar mi barco de acero por uno de plástico, luego me digo a mí mismo, Cálmate, calma, recapacita. a ver, piensa tranquilo. Has hecho un montón de cosas. No, te vas a comprar uno de plástico y va a ser lo mismo. O sea, vas a estar desde el principio hasta el final trabajando. No sé. Pero bueno, no sé. ¿Te vale la pena esa tranquilidad? En fin, tenemos que utilizarlo. Tenemos que ir hacia Groenlandia o hacia la Antártida o algo de eso. Porque si no, una chorradilla, ¿no? ¡Chorradilla! Fue un día No, complicado. yo te voy a contar otra cagada que hice, también tú cuentas una, yo cuento otra, de una cagada que hice con mi Puma 29 en Palma, que, bueno, te la cuento, te la cuento yo primero. Lo voy a simplificar bastante y es que simplemente hubo un temporal muy grande. Fue una cadena de desgracias, entre comillas. Una Porque, catrasca. sí, porque nada más llegar, fue el fin de semana, yo iba el fin de semana a Rota, llegué, nada más llegar, se me cayó, abriendo uno de los cofres de la bañera, se cayó el cofre, partió uno de los cierres del cofre, ahí empezó la cosa. Luego se me fue la luz, no había algún problema eléctrico tuve que no tenía modo de Con la corriente ponerla. del pantalán. Con la corriente del propio barco, porque el pantalán tenía corriente, pero el barco algo se estropeó dentro, ya no lo recuerdo bien, la verdad. Pero por ahí empezó, pero claro, luego ya vino el temporal y yo fui al barco de Javi. Estábamos en Rota atracados y yo fui a ver el barco de Javi, a ver qué tal estaba, porque había un temporal muy fuerte de mucho viento y fui a ver el barco de Javi y nada, estaba bien, tal, entre que llego al barco de Javi estaba justo en el Finger y dentro del puerto me saltó una ola encima, me dejó empapado y luego miro hacia el otro lado y veo mi barco, bueno, veo un barco con el Génova, tucu tucu, y digo, hostia, vaya putada, se ha soltado un Génova. Y claro, en esto que ya voy andando hacia mi pantalán y veo que es mi barco. Y digo, joder, su puta madre, el Génova. Voy corriendo, intentando enrollarla, imposible, intentando... La intenté desenrollar el Génova para descolgarla del perfil, claro. no pude. Porque estaba mal enrollada y era imposible bajarla. Estuve así un montón de horas por la noche con un vientazo, el Génova dando golpes para todos lados, parecía que iba a tirar el palo. Total, que al final ya, de madrugada, cuando llegaron los marineros, porque no había nadie, le digo a un marinero, ayúdame, que voy a subir al palo y voy a cortar el Génova porque si no me va a tirar el palo abajo. Y entonces
Subo, tenía los escalones, pero el tío me cogió, me enganché la driza y me subió el tío, pero el marinero no sabía cómo se utilizaba el winche y se le quedó enganchado. ¡Qué interesante! El winche mal puesto y yo me cago en la Marinero puta. súper profesional. ¡No puede ser! Ah, que luego no puedes bajar. Claro, y yo dándole instrucciones, no, tal. Y al final me desenganché, bajé, le enseñé cómo funcionaba el winche, volví a subir, subí hasta la perilla y ahí ya con la cuchilla corté el puño de driza y al cabo de mucho rato y acabé tirando el Génova abajo. Antes de esto lo rajé el Génova para que no hiciera tanta fuerza, pero al final lo que hice fue cortar el puño de driza y lo tiré fue un desastre. Fue un día bastante malo. Luego, como una pequeña anécdota, cuando volvía para coger el tren, casi nos la pegamos en el taxi que me llevaba desde o sea, aquello fue un Fin de semana completito. Sí, porque íbamos en el taxi y claro, hubo un temporal, os digo, muy grande y la carretera, había una zona inundada y pasamos con el taxi a toda hostia que me llevaba hacia la estación y el taxi derrapó, casi nos piñamos y el tío, el taxista, joder, casi nos la pegamos y yo, qué bien, si total, me da igual, ya no falta nada, ¿qué más da? Bueno, el barco estaba a flote, por lo menos, ¿no? Te faltaba un Génova, pero el Génova grande. Y creo recordar que algo pasó en el tren cuando iba para Madrid, que no sé si fue el día, creo que fue el mismo día que paramos en una de las estaciones y otro tren que venía en sentido contrario en uno de los cambios de vía nos sacudió un golpe al Albia y tuvimos que cambiar de tren. O sea, aquello fue absolutamente delirante. O sea, fue para decir, me quedo en casa y no salgo ya más de aquí porque paso. Sí, estuvimos 4 horas parados porque había, en uno de los cambios de vía, no sé qué pasó, que venía uno de estos de media distancia y le sacudió al tren. O sea, fue terrible aquel fin de semana. Para dejarlo en el barco y acabar, sí. Joder, qué bueno. Terrible, Pues terrible. yo un día también, ¿no? Cuando compramos nuestro primer barco, era un Puma 29. Bueno, primer barco que le llamamos barco, ¿no? Es aquel que es capaz de mantener una tripulación seca y segura dentro de él. Todo lo demás eran cáscaras de pipa. El caso es que estábamos navegando por Cabo de Rocat y veníamos de Strenc o de... ¿Era un Puma? ¿Cuánto? Un Puma 29. 29, ¿no? Sí, un buen barco, ¿eh? Este es el que tiene la panza. Sí, el que tiene la panza redonda Eso, y tal. eso. Muy bonito. De hecho, cada vez que voy a Palma voy a verlo. Se llamaba el Dandy, está en el Paseo Marítimo. El caso es que íbamos ahí, veníamos de la colina San Jordi, de Calador, de por ahí, ¿no? Veníamos y estábamos pasando por el Cabo de Rocat, que es un acantilado. Y nada, íbamos navegando, pues joder, me acuerdo perfectamente que ese barco tenía timón de caña y tenía un piloto automático de brazo. Y nada, veníamos con viento y tal, y íbamos navegando perfectamente, y nada, teníamos 10, 12 nuditos, que para ese barco pues estaba muy bien, navegábamos a 4 o 5 nudos. Estábamos muy bien, un día con sol y veníamos, fantástico. Y de repente, pues claro, yo no tenía mucho conocimiento, sigo sin tenerlo, pero en aquel momento tenía mucho menos. Y joder, cuando Cabo de Rocat es un acantilado que va así, después entra ya, se acaba el acantilado y entra lo que es la bahía de Palma, ¿no? Sí. Entonces nosotros veníamos navegando por aquí por el Sotavento, con todo el trapo y tal, y yo venía, pues nada, yo venía leyendo y muy tranquilo, Marí estaba dentro, que no sé qué hacía y tal también, y veníamos, y de repente el barco sale del Sotavento, Ostras. y hostia, de repente había 30 nudos, o sea, y yo con todo el trapo, la vela cazada y tal, y el barco que venía, ¿sabes? Y el barco de repente empieza a pegarle el viento, y yo, claro, estaba tan acojonado, tío, que estaba en la brazola de este lado, con los pies puestos en aquel lado, y me acuerdo de ponerme de pie. O sea, Joder, me claro, acuerdo claro, de estar hostia. así y agarrarme al bimini así, hostia, y el barco... Y yo decía, hostia, voy por la borda. Y de repente veo a pasar Marí, que estaba sentada ahí estaba sentada en un costado, la veo pasar de un asiento al otro, ¡pum!, volando. Y yo ahí veo que el barco haciendo así, y yo digo, ya está, tío, o sea, esto es la catástrofe. Ollas, platos, libros, todo por el suelo.
O sea, un desastre. Y de repente el barco, nada, lo tumba. Y el barco, tío, realmente luego esto lo supe después. El barco tiende a orzar. Por favor, claro. Sí. El barco hace así, se enfrenta al viento y Sí, se pone de claro. pie. Pero bueno, hostia, yo estaba el barco de pie con la vela, bla, 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 Ah, y yo estaba así petrificado. Ah, Y el sí, barco sí. ¡bum! Se vuelve a poner en pie de Ay, otra guerra, vez. vuelve otra vez. ¡bum! Y yo digo, joder, le pego un tirón al piloto, lo quito de allí, joder, aquello fue... Qué bueno. Pero ya te digo, muy joven, no sabía... Claro, Era claro. de las primeras salidas que hacíamos con Sí, el sí. Puma. Nos ha pasado de todo, tío, estamos vivos de milagro. Sí, hombre, al principio cuando no sabes demasiado, la verdad es que te Joder, arriesgas. sí. Te arriesgas, sí. Joder. Bueno, no quiero que se me vaya este vídeo a los 50 minutos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, ya sabes, suscribiros, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Vamos a abrir otra botella de vino. Pues parece un vídeo muy chulo, muy espontáneo. ¿Has muy... visto? ¿Eh? Porque estamos borrachos. ¿No crees? Creo que es un vídeo genial.